El día de hoy nos acompaña una gran expositora, ella es de Argentina, su nombre es Sandra Gisela Martín, y de verdad tengo el gusto de presentarla. Ella es máster en documentación digital, licenciada en informática y licenciada en bibliotecología. Actualmente es profesora titular de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Además es directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica de Córdoba. Es docente investigadora del Programa Nacional de Investigadores del Ministerio de Educación de su país. Ha dictado numerosos cursos de formación docente y publicado artículos nacionales e internacionales. Además es autora, junto con Silvina Angelosi, del libro Metadatos para la descripción de recursos electrónicos en línea, análisis y comparación, publicado el 2010. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Hola, Vilma, buenas tardes a todos. Un gusto estar presente aquí virtualmente, compartiendo este webinar. Gracias, Vilma, por invitarme. Y bueno, quiero compartir con ustedes algunos conceptos, algunos tips sobre cómo publicar y dónde publicar un artículo científico. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer una reflexión inicial sobre cuál es el punto de partida que tenemos a la hora de decidir dónde publicar. Muchas veces los investigadores recurren a la biblioteca con esta pregunta: ¿dónde puedo publicar mi artículo? ¿Dónde puedo publicar mi paper? Y para esa pregunta no hay una sola respuesta. Hay que tener en cuenta varias alternativas y varias posibilidades. Y esas posibilidades están dadas en saber si es el primer artículo que voy a publicar, si la situación de la persona es la situación de un artículo inicial como un investigador Nobel, o es un artículo que necesita publicar un investigador con una amplia trayectoria y experiencia. Saber si quiero publicar en una revista de mi país, en una revista latinoamericana o una revista a nivel mundial, quizás en otro idioma. Saber si quiero publicar en alguna revista de mi propia universidad, de mi propio instituto de investigación, o quiero publicar en una revista, digamos, de otra institución. Saber si quiero publicar en idioma en español o quiero publicar en inglés. Conocer y distinguir si el tema sobre el cual escribí y voy a publicar es muy específico de la disciplina, o puede ser un tema que trate, digamos, distintos ámbitos, distintos abordajes temáticos, y que sea un tema multidisciplinar. Conocer si quiero o necesito publicar en revistas de alto impacto. Muchas veces en los países, de acuerdo a la posición del investigador, está, si es un investigador categorizado por el Sistema Nacional de Investigación del país correspondiente, muchas veces están obligados a publicar en revistas de determinado impacto. Pero otras veces, cuando los docentes no están categorizados con esos criterios de investigación y no tienen esas altas exigencias, pueden elegir revistas que no necesariamente sean de tan alto impacto, pero que sean revistas de buena calidad. La otra decisión o la otra pregunta que nos tenemos que hacer es si quiero publicar en el modelo de acceso abierto o quiero publicar en revistas comerciales. Eso es una gran decisión antes de elegir el título de la revista. Y también un tema no menor es qué derechos quiero yo ceder al editorial como autor de la revista, del artículo,
y qué derechos quiero mantener como autor del artículo. Sí, el tema de los derechos muchas veces los autores no se preocupan, pero es una decisión que uno tiene que tomar en el momento de la evaluación de dónde quiero publicar. Dadas esas preguntas iniciales, este webinar lo he dividido en 8 etapas que vamos a abordar muy brevemente cada una. La idea es dar una visión general de algunos aspectos a tener en cuenta sin llegar a profundizar en cada uno de ellos. Cada uno de estos temas ameritarían un webinar en sí mismo, ¿sí? La idea es tener en cuenta en primera instancia el modelo de acceso abierto o comercial, en segunda instancia los derechos de autor, luego lo que es la visibilidad, accesibilidad e indexación de las revistas, los factores de la calidad y el impacto, y finalmente vamos a terminar en los lugares donde no debemos publicar. Muchas veces sabemos que hay sitios, digamos, que pueden ser adecuados, pero muchas veces caemos en sitios que por desconocimiento no son los adecuados para elegir publicar un paper. Partiendo del punto 1, los modelos de publicación científica, hoy el mundo de la producción científica está basado en 2 grandes modelos. Por un lado, el modelo tradicional y el que imperó durante mucho tiempo hasta que surgió Internet, que es el modelo de negocios. Este modelo de negocios implica la elección de una revista comercial, donde para poder acceder la biblioteca tiene que suscribir o el usuario tiene que pagar la suscripción anual. En contraposición de este modelo comercial, surge el modelo de acceso abierto, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, donde el autor tiene la posibilidad de publicar y que su artículo esté disponible en forma inmediata, en forma gratuita para el lector. Entonces, los 2 modelos tienen sus pros y sus contras, donde uno tiene que evaluar en el momento de decidir publicar, bueno, ¿quiero publicar en una editorial comercial o quiero publicar con una editorial, una organización o una universidad que me ofrezca el modelo de acceso abierto? En estos modelos de acceso abierto hay básicamente 2 grandes vías, que se denomina la vía dorada y la vía verde. Hay otras más, pero estas son como las más conocidas. La vía dorada, que es toda la posibilidad de publicar en acceso abierto en el caso de las revistas científicas, académicas y todo tipo de publicaciones periódicas, y la vía verde, que lo constituyen los repositorios institucionales o temáticos, donde generalmente el autor puede depositar un documento. Hay una gran diferencia entre la vía dorada, donde el autor puede publicar un artículo de una revista, donde esa revista seguramente tiene un proceso editorial, un comité de pares que va a evaluar ese documento. En cambio, los repositorios digitales, muchas veces los documentos que se suben, de acuerdo al repositorio, a veces son evaluados y a veces no. Y en los repositorios se suben documentos que previamente han sido publicados en otros lugares. En muchos casos los repositorios suben documentos, pero no publican, porque los repositorios no son editoriales, ¿sí? Sino que son lugares para almacenar la producción científica de una institución, o en el caso de los temáticos, la producción científica de un área del conocimiento. Entonces, el hecho de que un documento esté en un repositorio no quiere decir que haya sido publicado. Un docente puede tener un manual de cátedra que lo hizo para uso de la docencia, en su proceso de docencia, lo subió al repositorio, pero no está publicado, está subido al repositorio institucional de la
universidad a la que pertenece, pero eso no implica que haya pasado por el proceso de edición del editorial de la universidad. En algunos casos puede pasar eso y en otros casos sí, puede ser que sea un documento que ha pasado por el proceso editorial y que a su vez se ha subido al repositorio. Entonces hay que tener, digamos, en cuenta que no es lo mismo publicar en un repositorio que subir el documento en el repositorio. Para que uno diga que el material está publicado, tiene que haber un proceso de edición previa. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta son los derechos de autor. Cuando elegimos un documento y elegimos la revista, digamos, a la cual vamos a postular para que ese artículo sea publicado, también tenemos que leer cuáles son los derechos que esa revista nos va a dar de nuestro propio trabajo. De hecho, los autores son los autores morales, tienen el derecho moral de lo que escriben, pero el derecho de explotación, de difusión, de distribución, lo puede llegar a tener la editorial si nosotros cedemos los derechos de copyright. Estos derechos de copyright son los que manejan la mayoría de las editoriales comerciales y que cuando nosotros aceptamos que nuestro artículo sea publicado, luego que haya sido obviamente evaluado, en muchos casos las editoriales comerciales se quedan con todos los derechos y nosotros después no podemos ni subir el artículo en una plataforma, ni ponerlo en la página web, ni subirlo al repositorio. ¿Por qué? Porque los derechos quedan exclusivamente para el editorial. Entonces, tenemos que saber en la letra chica, digamos, de las indicaciones, donde muchas veces están las normas de autor y los derechos, a veces en un mismo documento están ambos aspectos, a veces están separados, pero son los criterios que tenemos que leer cuando elegimos la revista a la cual vamos a publicar nuestro artículo. Dentro de los derechos hay una serie de licencias Creative Commons, que son licencias especialmente que surgen desde el ámbito del acceso abierto, y también dentro de los derechos tenemos que tener en cuenta qué posibilidades tenemos nosotros con respecto a la distribución, a la difusión del preprint y el postprint de mi trabajo. Con respecto a las licencias Creative Commons, tenemos básicamente 4 condiciones que tienen estas licencias. La primera de reconocimiento de, digamos, de la obra, el uso no comercial de esa obra, la indicación de que no queremos que de esa obra, de ese artículo, se establezca una obra derivada o un artículo derivado, y la última condición de compartir igual. Estos 4 ejes se combinan en lo que ustedes habrán visto en un montón de artículos, en estas licencias Creative Commons que nos indican qué podemos y qué no podemos hacer con el artículo o el libro o el documento que tenemos en mano. Estas licencias son muy fáciles de utilizar y protegen al autor de sus derechos. Con respecto a los derechos, el último ítem a tener en cuenta es el preprint. ¿Qué es el preprint? El preprint lo podemos definir como el documento, digamos, que tiene el autor, el documento, el primer borrador, digamos, del autor, antes del referato. Ese preprint muchas veces es volcado en algún sitio en internet. De hecho, la primera experiencia de preprints subidos a la web fue el repositorio Archive en el año 1991, que es un repositorio destinado obviamente a la temática de matemática, astronomía y física, pero fue el primer intento de compartir estos preprints entre la comunidad científica de esta temática.
no todas las revistas permiten que los preprints sean subidos previamente a la publicación del artículo. Esa condición de los preprints lo tenemos que consultar en la página, en el sitio de la revista que hemos elegido. En base a eso, tenemos que tener muy claro qué podemos hacer con nuestro preprint, es decir, cuando digo nuestro quiere decir del autor que escribe el artículo. Ese preprint básicamente es el archivo en Word que utiliza el autor antes de la revisión de pares. Y luego la versión postprint, que hay dos versiones de postprint, la versión postprint del autor y la versión postprint del editor. La edición del autor es el nuevo Word, ¿sí? Pero con las modificaciones que han sugerido los pares evaluadores, ¿sí? Cuando un artículo se envía a una revista, ese artículo pasa por un proceso de referato, ese preprint que nosotros enviamos pasa a un proceso de referato, ese proceso se devuelve con un informe de los pares evaluadores del referato al autor, el autor vuelve a modificar su artículo, y ahí estaríamos en la condición del postprint versión autor, y ese documento en Word modificado con las observaciones del referato vuelve nuevamente a la editorial, hasta que finalmente la editorial publica el artículo en una versión PDF, puede ser en versión EPUB, HTML y los distintos formatos que hoy se publican en las revistas científicas, pero con la característica de que esta versión del editor ya tiene el maquetado editorial, ¿sí? Tiene el membrete, tiene el tipo de letra que usa la revista, las columnas, digamos, tiene el formato editorial de la revista. Entonces, cuando elegimos publicar un artículo, tenemos que saber si la revista nos autoriza a que podamos subir el preprint, el postprint nuestro, digamos, de la versión, digamos, corregida, o solo nos autoriza publicar en otros sitios, por ejemplo, en redes académicas, en ResearchGate, en academia.edu, etcétera, si nos permite subir el PDF maquetado del editor. Eso va a depender de cada revista. ¿Cómo lo sabemos? En primera instancia, consultando la página web de la revista. Esa información tiene que estar disponible en la página web, y si no está disponible, hay que consultarlo. O también, digamos, la posibilidad de consultar un repositorio que se llama Sherpa Romeo, que tiene una base de datos de políticas de derechos de autor de las revistas científicas. En este caso, digamos, la posibilidad de subir los preprints ofrecen al autor la posibilidad de compartir su trabajo con otros colegas, y que estos colegas puedan realizar comentarios, críticas constructivas a el trabajo con el objetivo de mejorarlo. Pero ¿qué pasa? Una vez que ese preprint está subido en una plataforma en internet, algunas revistas consideran de que pierde originalidad. Gana en calidad porque al tener la retroalimentación de otros colegas que aportan conocimientos, observaciones al trabajo, gana mucho en calidad, pero hay revistas científicas que no aceptan que los preprints sean subidos antes de la edición final de la propia editorial. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también, de acuerdo a la disciplina en que estamos trabajando. No es lo mismo las ciencias duras que las ciencias sociales, y de acuerdo a la revista que queremos elegir para publicar. Este es el sitio que les mencionaba Sherpa Romeo, donde aquí tiene una gran base de datos de revistas científicas y académicas, y establece con colores qué derechos permiten esas revistas cuando se publica un artículo.
El blanco, si la revista tiene el color blanco, quiere decir que la revista tiene todos los derechos y no podemos nosotros como autores publicar ni el preprint ni el postprint. Si está en color amarillo, nos deja publicar el preprint. Si está en color azul, el postprint. Y si está en color verde, permite ambas versiones difundirlas en los distintos canales de Internet. El tercer punto se relaciona con la visibilidad de la revista. Una revista es visible cuando tiene una gran difusión, cuando está indexada en un montón de sitios, bases de datos, portales, directorios, etcétera, buscadores, y cuando la revista tiene, digamos, mucha difusión, marketing, estrategias de posicionamiento dentro de la comunidad académica. La visibilidad no necesariamente implica calidad. Hay revistas que son muy visibles, pero que no son de gran calidad. El otro aspecto es el de la accesibilidad, y cuando hablamos de accesibilidad, es la posibilidad de que un usuario pueda contar, leer el documento que quiere tener a su disposición. La accesibilidad muchas veces está asociado a lo que se llama la libre accesibilidad, relacionado con lo que es el acceso abierto, pero también podemos hablar de una accesibilidad mediante el pago, cuando es el acceso comercial, es decir, está accesible, pero con la diferencia de que tenemos que pagar para poder leer el documento. Y también el concepto de accesibilidad tiene que estar relacionado a la accesibilidad para las personas con discapacidad. Esa es, digamos, la concepción que se tiene de accesibilidad para todos, ya sea de manera de acceso abierto, ya sea la accesibilidad mediante el pago, cuando las bibliotecas suscriben a determinadas bases de datos y recursos digitales, y la accesibilidad, como mencioné anteriormente, para personas con discapacidad. El siguiente punto es el relacionado a la indexación. ¿Qué quiere decir que la revista está indexada? Muchas veces los docentes buscan revistas que estén indexadas. La palabra indexada implica que la revista esté incluida en bases de datos. Pero dentro de la palabra bases de datos podemos tener muchísimas bases de datos con distintas características. Podemos decir que hay bases de datos especializadas, bases de datos que son multidisciplinares, bases de datos que son con texto completo, otras que son solo referenciales, incluso algunas son híbridas, tienen gran cantidad de registros de textos completos y un porcentaje solo referencial. Hay bases de datos que tienen una cobertura regional, digamos de literatura publicada en una determinada región, o bases de datos de alcance internacional, ¿sí? Una revista, en cuanto más cantidad de sitios, bases de datos, repertorios, directorios esté indexada, mayor visibilidad va a tener, ¿sí? Pero ¿qué sucede? No todas las bases de datos, no todos los repertorios, no todos los directorios tienen criterios de calidad para incluir a sus revistas, ¿sí? Que una revista sea recuperada por el Google académico, por ejemplo, tiene una gran visibilidad, pero eso no quiere decir que la revista sea de calidad, porque Google académico indexa todo tipo de información, no tiene un filtro de calidad, no hace un análisis con criterios de calidad para incluir o no incluir determinados documentos. Entonces, tenemos que tener en cuenta, digamos, que la indexación puede tener diferentes matices. En ese sentido, en Argentina, digamos, algunas revistas distinguen en lo que es la indexación en directorios
en bases de datos o indizaciones o indexaciones en general. Redalyc en un documento hace esta clasificación donde está dando como distintas categorías de indexación de las revistas. No es lo mismo que esté en un directorio, digamos, que no tenga selección, que incluya todo, que la revista esté indexada en un directorio con criterios de calidad, por ejemplo, DOAJ, que después lo vamos a mencionar nuevamente. Entonces, cuando una revista está indexada, puede tener distintas categorías de indexación. Un ejemplo de una revista de la Universidad Católica de Córdoba, en la cual yo trabajo, la revista Strómata es una revista, digamos, muy antigua, con muchos años y mucha trayectoria, una revista científica en el área de teología y filosofía. Esta revista está incluida en algunos directorios, incluida en el directorio Latindex, incluida en un directorio de revistas argentinas. Pero el directorio Latindex y BIMPAR, este directorio de publicaciones periódicas argentinas, no tienen criterios de calidad, incluyen todas, ¿sí? Siempre y cuando cumplan con la condición de ser publicaciones periódicas. Esta revista está indexada en diferentes bases de datos, obviamente la mayoría pertinentes al área temática de la revista. Pero está evaluada o indexada por 3 sistemas que sí tienen criterios de calidad. El sistema CIRC de España, Latindex Catálogo. Latindex Catálogo es diferente al Latindex Directorio. Las revistas que están en el catálogo quiere decir que han sido evaluadas con criterios de calidad. Y MIAR, que es otro sistema también de España, pero con un alcance internacional, que también tiene criterios de evaluación de calidad de las revistas. Entonces, cuando elegimos una revista, no solo es suficiente ver en qué bases de datos, en qué sitios está indexada, porque esta diferenciación no todas las revistas lo hacen. Muchas revistas mezclan todo, ponen todos los índices uno a continuación del otro, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en saber qué tipo de índices son. En el caso de esta revista, en todas esas bases de datos, le brinda, digamos, a la revista una gran visibilidad. Pero lo que le brinda a esta revista calidad son los 3 sitios que están al final, que han sido evaluadores de esta revista. Otro caso, también tomando de una revista argentina, la revista Información, Cultura y Sociedad. Esta revista en su sitio web también hace una muy buena distinción. Y esto digo yo que ayuda mucho al lector, ¿sí? Al autor que puede elegir esta revista. Porque acá nos dice, en todos los índices de bases de datos que está incorporada, divide en los directorios, divide en repositorios y en las plataformas de evaluación de las revistas, ¿sí? Entonces, con esto uno puede tener un panorama si la revista es muy visible, si tiene mucha visibilidad, pero a su vez si tiene calidad. Son 2 términos que están muy relacionados, pero que no implican, la visibilidad no necesariamente implica calidad. Hablando justamente de calidad, el otro aspecto a tener en cuenta que las revistas científicas, específicamente los artículos científicos, tienen una calidad previa a la publicación, que es la verdadera calidad cualitativa. Esa calidad del artículo o la calidad de la revista en general cualitativa la dan los referatos. El proceso de evaluación de pares, el proceso de arbitraje de las revistas es lo que garantiza la calidad cualitativa, la evaluación cualitativa, ¿sí? Ahora, una vez que el artículo se publicó, la revista pasa por un proceso de evaluación cuantitativa, y cuando hablamos aquí de cuantitativa, se empieza a analizar cuántas veces los artículos han sido citados.
pero el hecho de que una revista o un artículo tenga muchas citas, muchas veces hay un montón de cuestiones que no vamos a desarrollar hoy relacionados al factor de impacto, pero una revista puede ser citada, digamos, con un índice muy alto de citación, pero la citan justamente para refutar lo que esa revista está, ese artículo está aseverando, ¿sí? Entonces muchas veces podemos tener citas negativas, pero como es una evaluación cuanti, se cuenta, y muchas veces no son citas de calidad, como se menciona, son citas negativas. Entonces, en base a eso, digamos, tenemos que tener en cuenta que la calidad se define principalmente por el cumplimiento de criterios de indexación de las revistas. Uno de los criterios de indexación es que la revista tenga un referato para evaluar los artículos. Bien, ¿cuáles son algunos de los sitios que nos garantizan, digamos, que las revistas que están incluidas allí son de calidad porque cumplen con determinados criterios? Web of Science, Scopus, el sitio de Saimago, DOAJ, MIR, ERIPLUS y CIRC. Estos son como los más conocidos, digamos, y que si una revista está indexada en algunos de estos sitios, nosotros ya estamos seleccionando una revista con un determinado nivel de calidad. Cada uno de estos sitios tiene diferentes criterios de indexación, aunque muchos de ellos son comunes. No vamos a desarrollar cada uno de estos sitios, pero simplemente como para que tengan una idea cuando encuentran en alguna revista que diga que está indexada en algunos de estos sitios, ya tenemos una noción de un parámetro de calidad. A nivel latinoamericano podemos nombrar revistas que están incluidas en Latindex Catálogo, en Redalic, en Cielo, en la base de datos LILAC, de Ciencias de la Salud, Redib o BIBLAT, entre otras. Es decir, hay algunas más, pero hice una selección de las que me parecieron un poco más representativas. Luego, a modo de ejemplo, en Argentina podemos tomar como referencia un sitio que se llama Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, donde allí se evalúan con criterios de calidad las revistas del país, o las revistas que están incluidas en Cielo Argentina, como así también ustedes, está el portal Cielo de cada uno de los países. En España también tienen algunos sitios específicos que evalúan calidad de revistas, RES, FECIT, DICE, y Carjus Plus, entre otros. Cuando hablamos de calidad, se asocia a el término de impacto. El impacto de las revistas científicas básicamente se asocia a la cantidad de citas que ha tenido un artículo y en base a eso se calcula el impacto de las revistas. Tenemos en este momento básicamente dos modelos centrales de impacto. Uno es el de Clarivate Analytics, que es el primer factor de impacto que surgió en el mundo, en el mundo científico, en su momento con la empresa ISI, que era Institute of Scientific Information, que después fue comprado por la empresa Thomson, y actualmente el dueño de este sistema es la empresa Clarivate. Muchas revistas dicen el número del factor de impacto y no aclaran si es el factor de impacto de Clarivate o el otro factor de impacto que es el de Scopus. El factor de impacto de Scopus, bueno, tiene el respaldo de la empresa Elsevier. También es un factor de impacto que mide la cantidad de citas, pero lo miden de diferentes maneras. Por eso hay revistas que pueden tener en su sitio web la indicación de los dos factores de impacto, el de Clarivate y el de Scopus, y los números no son iguales. El tercero que está asociado a Scopus es el factor de impacto de Saimago, ¿sí?, que saca el índice SJR, que se basa en la base de datos de Scopus.
No vamos a profundizar en lo que es el factor de impacto, también está, digamos, actualmente se habla mucho de las métricas alternativas, que es la manera de mirar el impacto de las revistas no solo por la cantidad de citas, sino la cantidad de veces que se comparte, que se baja, que se difunde, que se pone los me gusta, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería tema de otro encuentro. El factor de impacto es un número cuantitativo que tiene que ver con la cantidad de citas. Se saca el factor de un año, el factor de impacto de un año, teniendo en cuenta la cantidad de citas de los 2 años anteriores, dividido la cantidad de artículos publicados en esos 2 años anteriores. Básicamente, esta sería la formulita estándar que se asocia al factor de impacto, el tradicional, en este caso el de Clarivate. El factor de impacto 2019 se calcula teniendo en cuenta la cantidad de citas que han tenido los artículos publicados en el 2017 y en el 2018, dividido la cantidad de artículos publicados en ese mismo periodo. Bien. Dada esta breve introducción de algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta para elegir el dónde publicar, tenemos que saber el dónde no publicar. ¿Por qué? Porque existe, lamentablemente, en el mundo científico, lugares donde no son recomendados y que se caracterizan o se los denominan como lugares de revistas depredadoras. También tenemos congresos depredadores, editoriales depredadoras y editoriales vanidosas. Vamos a ver de qué se trata esto a grandes rasgos, como para que ustedes en el momento de decidir dónde, también puedan decidir el dónde no publicar sus documentos. Vamos primero a tratar de qué se tratan las revistas depredadoras. Las revistas depredadoras son aquellas que, digamos, simulan ser revistas de calidad cuando en realidad no lo son. Existe, digamos, en la web, un primer listado de revistas de depredadoras, realizadas por este señor Bell, que hizo una compilación de revistas que él consideraba que cumplía con estas características desde el año 2008 al 2016. Tuvo que cerrar ese listado que estaba abierto en la web porque hasta tuvo amenazas de ciertas editoriales que estaban incluidas ahí. Y esa lista se abrió nuevamente en internet en forma anónima. Ahí está el sitio y allí hay un listado de revistas donde no es recomendable publicar los artículos. Existe otro sitio también en internet que se llama Stop Predatory Journals, que es un grupo anónimo y que ellos también publican un listado de revistas depredadoras. Y un tercer sitio, que en este caso ya, digamos, no podemos acceder porque es un sitio comercial, de Cabells, ellos han hecho un listado de aproximadamente 12.000 títulos de revistas que los ponen en una lista negra, ¿sí? Y que los considera como revistas depredadoras. Pero para acceder a ese listado hay que suscribirse. Entonces, cuando ustedes tienen que decidir el dónde, tienen que chequear estos lugares para asegurarse que la revista que van a elegir no esté listada en alguno de estos lugares. Una revista no es considerada depredadora si está incluida en los índices que mencionábamos anteriormente. Las revistas que están en Scopus, en Web of Science, en MIR, en DOAR, en ERIC Plus, en Scimago o en CIRC, entre otros, son revistas que no son depredadoras porque pasan ese filtro de calidad. Entonces, una buena manera de seleccionar revistas es buscar que estén indexadas en estos sitios, en estas bases de datos.
¿Qué características tienen las revistas depredadoras? No controlan el plagio, no tienen verificación ética, no tienen explícitamente escrito en su sitio web la revisión, el modelo de revisión de pares, cómo es el proceso editorial. Muchas veces no brindan información de contacto. Uno navega por su página web y no encuentra un nombre a quien, digamos, poder dirigir una consulta. Tienen títulos muy genéricos. Títulos que abarcan toda una ciencia, revistas de ciencias naturales, por ejemplo. Es decir, es muy amplio. Las revistas son, por lo general, tienen títulos muy específicos. La mayoría de estas revistas están radicadas en India, en China o en Rusia. La mayoría, no todas. No tienen comité de evaluación. Ocultan información, no son claros. Al principio uno ve y parece una revista interesante, pero después cuando empieza a navegar un poquito más en el correo, en la página web, se dan cuenta que para poder publicar ahí tienen que pagar. Entonces, como que al principio enganchan, uno cree que está en un lugar adecuado, pero después, cuando quiere enviar el artículo, se encuentra con que hay que pagar y a veces un monto un poco elevado. El sitio web de la revista en general no es de buena calidad. Uno se da cuenta al navegar que no tienen, digamos, el diseño y las características en general que tienen la mayoría de las revistas científicas, que, bueno, las que son, por ejemplo, de acceso abierto, muchas se publican con la plataforma OJS. Entonces, cuando uno mira estas revistas depredadoras, como que el sitio web genera una cierta desconfianza por la forma en que está construido. ¿Qué ofrecen estas revistas depredadoras? Publicar los artículos en 2 meses o en 3 meses. Cuando una editorial, una revista ofrece publicar tan rápido, evidentemente no hace revisión de pares. No hay manera que una revista de calidad pueda hacer un proceso editorial con referato en 2 meses. Entonces, cuando ofrecen publicar tan rápido, es el primer indicador de la primera alarma de que algo no funciona bien. Otra característica es la gran cantidad de artículos anuales. Estas revistas tienen a veces, por cada número, 50 artículos, 30 artículos, cuando por lo general las revistas académicas, podemos decir promedio, entre 6 y 10 artículos, como mucho. ¿Por qué tienen tantos? Porque cobran para publicar. Entonces, publican todo lo que los autores paguen para publicar. Las tasas, digamos, el pago de eso lo tiene que hacer el propio autor. Y lo que hacen es que muchas veces toman títulos muy parecidos a los títulos originales de revistas de calidad. Entonces a veces confunden, porque le cambian alguna palabrita muy mínima y muchas veces los autores eligen estas revistas creyendo que son las originales cuando no lo son. Otra de las características es que contactan a los autores, pero no hacen lo que se llama el llamado a colaboración de artículos, o el call for papers, como muchas veces recibimos un correo electrónico, un mensaje en las redes donde hay revistas que llaman a que los autores publiquen. Pero llaman en forma genérica las verdaderas revistas, no llaman a una persona con nombre y apellido. Las revistas depredadoras se dirigen al autor con nombre y apellido y generalmente le dicen que ha visto un trabajo de ese autor publicado en un congreso o presentado en tal sitio y que les pareció de excelente calidad y que te invitan a publicarlo en la revista. Si un trabajo ha sido publicado o ha sido presentado en otro sitio, ya pierde originalidad. Una revista de calidad jamás publicaría algo que ya fue presentado previamente en otro lugar. Entonces, estos correos electrónicos, digamos, muy bonitos que los autores reciben,
son para tentar, digamos, al autor, diciéndole de que su trabajo es bueno, diciéndole que se lo publican en poco tiempo. Entonces, aquellos autores que tienen mucha necesidad de publicar, terminan eligiendo este tipo de revistas que carecen de calidad y de todo el proceso editorial que debería tener una verdadera revista científica. También mencionan índices de impacto que no existen. No mencionan ninguno de los índices, cuando en estas revistas muchas veces dice, esta revista está indexada en, y ponen un montón de sitios que no se conocen y que no son ninguno de los índices que yo anteriormente les mencioné. Entonces, aquí también hay un sitio donde pueden consultar cuáles son esos índices ficticios, que no son índices de impacto, que no son bases de datos de calidad en las cuales estén indexadas esas revistas. Esto es simplemente un dato, ¿sí? De un estudio donde se calcula, ¿sí?, que se han publicado, por ejemplo, 420.000 artículos en 8.000 revistas depredadoras. Es un dato bastante alarmante porque si vemos esa cantidad es muy grande y esto nos da la pauta de que muchos autores caen en este tipo de revistas, quizás algunos conscientes y diría, quiero creer que muchos sin conocer de que están eligiendo una revista que no es de calidad. ¿Qué son las revistas secuestradas? Son aquellas revistas que roban la identidad de una revista verdadera. ¿Cómo lo hacen? Ahí tienen también un listado, digamos, de revistas secuestradas que existen en Internet. Estas revistas lo que hacen es clonar las páginas web originales y a veces lo que hacen es cambiarle la URL. Si una revista tiene, por ejemplo, www.nature.com, le ponen nature.org o nature.net. Entonces, cambian una parte del dominio y eso hace confundir al lector. Y clonan una página prácticamente igual a la original. ¿Y qué hacen? Llaman a los autores, invitan a publicar y cobran, por supuesto. Entonces también hay que tener cuidado cuando hay robo de identidad de este tipo de revistas. Existen también los congresos depredadores. Estos congresos son congresos que generalmente se organizan por un interés económico, cuando no hay una universidad, un instituto de prestigio detrás de la organización del congreso, y generalmente son congresos de ciencias sociales. Es muy amplio un congreso de ciencias sociales, esos mega congresos que abarcan todo el área del saber, muchas veces tienen estas características. ¿Qué hacen? Invitan a los autores, permiten que presenten sus ponencias, pero después todas esas ponencias presentadas a los congresos terminan siendo publicadas en las revistas depredadoras, donde el autor tiene que pagar para participar del congreso y después tiene que pagar para, digamos, publicar en esas revistas depredadoras. En definitiva, es todo un circuito comercial, digamos, deshonesto que hay detrás de este mundo de las revistas y los congresos depredadores. ¿Sí? Son verdaderamente un fraude, también copian en muchos casos los nombres de los verdaderos congresos anuales de determinadas organizaciones que son muy prestigiosos, copian el nombre o lo copian o lo ponen muy parecido al nombre original, y eso hace que confunda a la comunidad científica y académica. Bien, muchas veces anuncian en esos congresos de que va a estar presente una determinada persona con mucho prestigio en el área, ¿sí? Entonces es una manera de hacer el marketing
y la difusión del Congreso para que los autores se animen a presentar sus trabajos. Bien. Un poco estas características, digamos, son muy similares, la de las revistas con los congresos. En el caso de estos congresos depredadores que se hacían mucho en el mundo no virtual como ahora, sino congresos que se hacían en lugares físicos, también iban acompañados de todo un circuito turístico, digamos, alrededor de la gente que asistía al congreso, ¿sí? Es todo un negocio montado alrededor de estos mega congresos para el sector turístico también, ¿sí? Y son congresos que muchas veces no tienen periodicidad, es decir, uno conoce cada uno en su disciplina ciertas organizaciones que tienen encuentros, reuniones anuales y que tienen una periodicidad. En este caso, estos congresos son puntuales y muchas veces no tienen periodicidad. Entonces también esto es una señal de que no es un congreso verdaderamente académico. Bien, esto, concluyendo un poco lo de los congresos, son, digamos, modelos rentables para las empresas que están detrás de la organización de los mismos. Las editoriales vanidosas son aquellas editoriales donde el autor tiene que pagar, especialmente estos, hablamos en el caso de libros, el autor tiene que pagar para publicar su trabajo, donde la editorial prácticamente no hace nada. No hay revisión de pares, no hay pruebas de galera, no hay pruebas de calidad. El autor paga a la editorial y el autor tiene que hacer el maquetado, tiene que hacer la corrección, tiene que elegir la imagen con la cual va a publicar, es decir, el autor hace todo. La editorial pone el nombre y cobra. Cobra para que el autor publique y después cobra por la venta, obviamente. Hay muchas editoriales en internet que tienen este modelo, ¿sí? Usan a los docentes investigadores para el contenido y luego ellas lucran con ese contenido y por montos bastante elevados. Esto ha pasado con muchas tesis que en lugar de ser depositadas en repositorios institucionales terminan siendo publicadas en este tipo de sitios donde solamente acá no hay un objetivo, digamos, de compartir la ciencia, sino simplemente un objetivo comercial. Estas editoriales vanidosas generalmente se dirigen a los jóvenes investigadores, que muchas veces no tienen experiencia y no conocen de este tipo de situaciones, y que bueno, cuando se reciben de pronto les ofrecen publicar su tesis, es una situación a veces muy tentadora, y bueno, mucha gente cae en esta trampa, por decirlo de alguna manera. Y las editoriales espuria, la última de las características, digamos, de estas situaciones, también muy similares a las vanidosas, ¿sí? Donde el autor prácticamente hace todo, y cuando te invitan a publicar en estas editoriales, generalmente te invitan a publicar documentos que los autores previamente han presentado en otros lugares. A mí me ha pasado, una editorial me ha pedido publicar una ponencia que yo había presentado en un congreso y que esa ponencia ya estaba disponible en internet en el sitio web del congreso. Y de pronto la editorial me mandó una invitación diciendo que mi trabajo estaba interesante y demás, pero digamos, no tiene ningún tipo de originalidad porque el documento ya estaba publicado. Entonces, muchas veces te ofrecen publicar lo que uno ya publicó. Entonces eso también es una señal de sospecha, y te dicen que que publican textos con ISBN, que un documento tenga ISBN, que es el International Standard Book Number, el número normalizado internacional de libros, no dice absolutamente nada. El ISBN es un código que identifica el libro, pero en ningún momento está asociado el ISBN a la calidad. Que un libro tenga un ISBN quiere decir que existe en el mundo editorial, que está registrado en algún lado, pero no es un certificado de calidad. Es como tener un documento de identidad. Todos tenemos un documento, no dice si somos buenos o somos malos. Es una identificación, simplemente eso.
Bien, las editoriales espurias, vuelvo a insistir, tienen las mismas características que las vanidosas, y tienen por lo general un diseño de portada único, donde el autor solamente incorpora una imagen, y son todas las portadas de la editorial prácticamente iguales, y tienen un modelo maquetado, y allí incorporan los textos que los autores aceptan publicar con ellos. Hay un sitio de internet que está en inglés, pero tiene una parte traducida que dice que cada vez que tenemos que elegir dónde publicar, primero nos recomienda pensar, revisar y después recién enviar el documento. Este proceso de piense, revise y envíe se hace siempre con la consulta del bibliotecario. El profesional de la información en las distintas bibliotecas de las universidades está siempre disponible para ayudar al docente, al investigador, en la elección del lugar donde publicar. Nada más. Muchas gracias. Gracias de verdad a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente, Sandra, por todo tu conocimiento y haber compartido con nosotros acerca de la importancia de poder empezar a publicar artículos científicos. Gracias a vos, Vilma, un placer.